es la realización del proyecto supremo del libertador Simón Bolívar. Los pueblos saben que su voz es escuchada y tomada en cuenta cuando se habla de esta alianza que se presenta como alternativa ante las pretensiones de dominación. Hoy, en el mapa, conoceremos más de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP. En la década de 1990, luego del fin de la Guerra Fría y con la unipolaridad, las élites capitalistas buscan establecer un falso consenso llamado Consenso de Washington. Esa hegemonía traza los lineamientos de un proyecto de dominación continental para buscar una vía rápida en la expoliación de los bienes de los pueblos. Privatizar y eliminar beneficios sociales es su consigna. El ALBA es una estrategia que a nuestro comandante supremo y al comandante Fidel se le ocurrió para enfrentar lo que los norteamericanos, el imperialismo, quería para lograr reducir su déficit fiscal, que era un tratado de libre comercio que le permitiera a sus empresas, a sus corporaciones, ir produciendo económicamente a través de esas estructuras de las empresas, las sociedades anónimas, las compañías anónimas, ir eliminando esa brecha fiscal que tienen ellos con la deuda más grande del mundo. Al finalizar el siglo XX, muchos pueblos en distintos países se sublevan contra los dictámenes del llamado Consenso de Washington y contra las medidas del Fondo Monetario Internacional. El ALBA surge en contraposición al Área de Libre Comercio de las Américas. El Área de Libre Comercio de las Américas era una propuesta que tenía Estados Unidos desde el año 94, donde se planteaba unir a todos los países de América Latina en un solo tratado de libre comercio, ¿no? De hecho, es el presidente Chávez el primero que le pone un asterisco a esa propuesta del 94, es decir, no se le había puesto, digamos, una objeción anterior a esa. Y en el año 2001 en Canadá, él dice, mira, pero esto habla de democracia representativa y nosotros en Venezuela constitucionalmente tenemos una democracia participativa y protagónica. La receta que se busca imponer desde los centros de la élite capitalista se basa en medidas que favorecen el flujo de materias primas hacia los países industrializados y la entrada de productos a países de la periferia. Liberación de los aranceles, tasas de interés, congelación o eliminación de beneficios sociales. La dominación absoluta e irrestricta del capital financiero especulativo sobre el trabajo productivo. Y en 1994, en la Cumbre de las Américas, ellos proponen, pero de manera como un punto ahí, nadie le prestó mucha atención, estos tratados de libre comercio que siempre empujados por su sed de acumular capital, iban a mejorar la situación económica de los países que ellos ven como su patio trasero, como su sitio donde ellos buscar esas materias primas que necesitan para mantenerse como potencia. Nos veían nosotros como siempre, como extractivistas, llevarse nuestras materias primas y ellos darle valor agregado. Entre 1989 y 1999, las medidas de esa unipolaridad hegemónica ocasionan levantamientos populares en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina. Se discute sobre asuntos como la liberación de aranceles y la contención de los flujos migratorios, mientras se producen movimientos de autodeterminación y liberación nacional como en Chiapas. Bueno, lo que nos planteaba el ALCA como Tratado de Libre Comercio de las Américas que estaba planteando los Estados Unidos era competencia, era por supuesto aranceles ceros para algunas cosas, pero también te planteaba algo muy peligroso, que es parte de lo que el imperialismo ha utilizado para dominar a los pueblos de nuestra América y a los pueblos de todo el mundo en general, y es el tema de propiedad intelectual y el tema del ambiente. ¿Qué pasaba con el tema del ambiente? Te empiezan a hablar de tecnologías limpias,
de cuestiones ecológicas, pero tienen que ser bajo sus criterios, a través de los préstamos que hace el Fondo Monetario Internacional, con sus empresas, bajo la manera como ellos hacían las cosas, eso en el área de ambiente. Ahora, en el área de propiedad intelectual, era mucho más complejo, incluso para nosotros, que nuestra Constitución te establece los conocimientos tradicionales. La privatización forzosa de todo cuanto existiese es uno de los cometidos tanto del ALCA como del FMI. ¿Qué decían ellos? Bueno, todo tiene que pasar por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Si tienes que pasar por allá, no sirve de nada que tú hayas de repente registrado determinados bienes naturales, determinadas flores, determinados elementos que te ayudan a solucionar algunos aspectos que ellos toman después, los meten en sus medicamentos y obviamente quienes salen ganando son las grandes farmacéuticas internacionales manejadas por ellos en su gran medida. Las convulsiones sociales y los conflictos bélicos se multiplican a causa de la unipolaridad capitalista, tanto en el continente americano como en el mundo. Panamá, Irak, Yugoslavia, Afganistán. En los medios de difusión masiva se pretende persuadir de que la única forma de encarar los problemas es mediante incursiones bélicas, el negocio de la guerra. Esa propuesta era que todo era privatizado y que los aranceles se iban a eliminar, no iba a haber aranceles. O sea, si todo está en manos de las empresas privadas y el Estado no tiene cómo cobrar aranceles, oye, entonces, ¿cómo el Estado percibe lo mínimo necesario para mantener sus estructuras? En el 2001 tocaba la aprobación de esos tratados de libre comercio a todo el bloque y no lo aprobaron. Yo particularmente fui diplomática en Estados Unidos y uno sabe que el pueblo de Estados Unidos vive una realidad totalmente diferente a la que viven las élites en Estados Unidos. Las élites son las que toman decisiones y así es en la democracia representativa. Entonces, ¿qué decían estos países que se unieron en función de decirle no al ALCA? Ya el no al ALCA iba a ser definitivo porque tenía que haber consenso para hacerlo y ya ni el comandante Fidel ni el presidente Hugo Chávez pues estaban de acuerdo con el ALCA. Nuestro comandante supremo, que ya en ese momento es nuestro presidente, con el comandante Fidel Castro, proponen una alianza que permitiera enfrentar al ALCA, que ya funcionaba. El ALCA ya funcionaba con México en el Telecán y en la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. Ya ellos habían dado todos esos pasos. Estados Unidos maneja ese doble discurso de que, bueno, no quiero que entren por mi frontera, pero quiero que tengamos un área de libre comercio con todos los países. Es realmente el doble rasero que han manejado siempre. Sin embargo, bueno, después del año 2001 fueron otros presidentes tomando en cuenta todo lo que se estaba diciendo y en el año 2005 le dicen que no en Mar del Plata a la propuesta del ALCA. Ya en el 2004 había nacido el ALBA TCP, se habían reunido el presidente Fidel Castro y el presidente Hugo Chávez. A inicios del siglo XXI, los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez, con mentalidad visionaria, establecen un núcleo a partir del pensamiento revolucionario y retoman la idea bolivariana de unidad de los pueblos. Hay un antecedente fundamental en el ALBA que es importante decirlo, y es la conjunción entre Fidel y Chávez. No solamente en el año 94, cuando se hace conjunción perfecta, sino en el año 2004, cuando se firma el acuerdo, ¿no?, de alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América. Pero también hay que decir que desde mucho antes, ya desde el año 99, se estaba gestando el Acuerdo Integral de Cooperación con Cuba, que toma fuerza en el año 2000 o se firma en el año 2000, y que donde de alguna manera no solamente integramos a Cuba nuevamente al continente, que había sido sacada de muchos espacios, sino que Cuba, con su gran solidaridad, con su gran sentimiento de apoyo a los demás, aunque eso no estaba previsto en el convenio, yo trabajé en el convenio desde sus orígenes, eso no estaba previsto en el convenio, ellos dicen, bueno, nosotros vamos a mandar médicos a Venezuela para ayudarlos con todo el sistema de salud. El convenio Cuba-Venezuela atiende a millones de personas en los campos de la salud, la educación y la práctica deportiva. La enseñanza por medio del ejemplo es una de las razones de su aceptación, incluso más allá del continente Akyayala. Ya en el año 2003 se empiezan a desarrollar las misiones sociales, las misiones de educación, las misiones de salud con barrio adentro, etc. Pero era un proceso que se venía dando. Y esto es importante decirlo porque son procesos.
No es algo que se firma hoy y ya cambia toda la mentalidad de todo el mundo alrededor, sino que son procesos, ¿no? Un proceso que en este caso viene desde el 94, tiene un momento importante en el 99 cuando se empieza a manejar, en el 2000 cuando se firma, que además como un acto de solidaridad Cuba hace esto, y ya en el 2004 cuando se firma el acuerdo del ALBA, ¿no? Con la firmeza de los principios humanistas y la importancia del ejemplo, se abren las alamedas para dar el siguiente paso. Habían decidido establecer esta, en ese momento era alternativa de los pueblos de nuestra América a lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Por supuesto hay que entender algo y es la diferencia entre los dos modelos, ¿no? Porque al final son dos modelos. Entonces, mientras uno te maneja un poco el tema de la participación, la cooperación, la complementariedad, que es sumamente importante en todo este proceso como un principio fundamental, porque lo que implica es que esas asimetrías que existen entre los estados pues se van disminuyendo, que fue también lo que quiso hacer el comandante Chávez con el ingreso a Mercosur, o sea, reducir las asimetrías que había entre los diferentes países del Mercosur. Los principios rectores del ALBA TSP son: lucha contra la pobreza y la exclusión social en América Latina, primacía de los derechos humanos, laborales y de igualdad de género sobre lo comercial, prioridad a la defensa del medio ambiente y a la integración física de los territorios, protección del campesinado y de los productores agrícolas de la región para enfrentar las políticas proteccionistas y los subsidios agrícolas de los países industrializados. Hubo otros presidentes que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Y es muy importante que esa cumbre se haya dado en Mar de Plata, porque fue desde que inició, pues siempre el presidente, el que preside la cumbre es el que da el discurso inicial, y desde su discurso inicial el presidente Néstor Kirchner estaba haciendo unos planteamientos mucho más asemejados a la defensa de los pueblos, que es en definitiva lo que está aquí. El presidente Néstor Kirchner hizo su propuesta, venía, digamos que enfilándose la visión que se iba a plantear en Bolivia con el presidente Evo Morales. Y digamos que varios países se unieron y dijeron, mira, que hay un peligro inminente que se nos viene si nosotros aceptamos el área de libre comercio para las Américas. En el 2004 se crea el ALBA, su primera etapa, y es al contrario. El ALBA es para llevar, es acudir a las necesidades humanas, no las necesidades de capital. Y es la atención de la pobreza, es la atención a que el planeta despierte de que el capitalismo depredador está acabando con el planeta. Después de este momento y después de lo que sucede en Mar de Plata, obviamente hay una reacción de los Estados Unidos. Los Estados Unidos empiezan a manejar TLCs paralelos, tratados de libre comercio paralelos. Incluso trata de hacerlo a nivel de los bloques de integración, pero lo empieza a hacer con determinados países, ¿no? Con los que tienen mucho más alcance. Por ejemplo, con el Plan Colombia desde hace muchísimo tiempo, bueno, tenía una relación muy estrecha con las autoridades de Colombia en ese momento, y empieza a desarrollar tratados de libre comercio con ellos que tienen la visión del ALCA, ¿no? Un poco para hacerle contraposición precisamente a la visión del ALBA. En el 2006, nuestro comandante supremo ya no es Cuba y Venezuela nada más en el ALBA, sino se agregan otros países, que ahorita son 16 países los que entregan el ALBA, y nos lleva, y le agrega Tratado Comercial de los Pueblos. Esa palabra importante, pueblo, porque los gobiernos son transitorios, el pueblo siempre está allí. Como decía nuestro cantautor Ali Primera, la patria es el hombre. Ya en el año 2006 se une el presidente Evo Morales con una propuesta muy hermosa, que es el Tratado de Comercio de los Pueblos, que si bien fue firmado inicialmente solamente por Cuba, Venezuela y Bolivia, bueno, los países que se fueron adhiriendo fueron aceptando esas, digamos, condiciones. El ALBA TSP se rige por pilares y principios rectores. Los pilares son cooperación, solidaridad, desarrollo social, defensa de las soberanías y complementariedad. Ese principio de la complementariedad implica que donde están esas debilidades de esos países se fortalecen con lo que tienen otros países. Si un país tiene fortalezas en el tema de agricultura, esa va a ser su fortaleza. Ahora, otro país de repente lo tiene en el tema de almacenazgo. Otro país de repente lo tiene en el tema de distribución. Entonces la idea es hacer un trabajo complementario
en función de los pueblos, porque al final lo que importa es lo que le va a regresar de ese dinero que surge del comercio a los pueblos directamente. La idea es contrarrestar un modelo que amenaza a millones de personas y elaborar una propuesta humanista. ALCA y ALBA son dos modelos totalmente contrapuestos. Por eso es vital cuidar la alternativa que se está gestando. Tiene que hacer que toda esa estructura, una con otra, se fortalezcan, porque si no el capitalismo se la vuelve a comer. No sé, yo creo que se acuerdan de ese tema cuando él hablaba que había que ser punto y círculo, pero también a lo nacional, a lo internacional, también él lo hablaba. Y entonces él apuntalaba el ALBA con toda la parte económica, por lo menos Petrosur, Petrocaribe, pero también en lo político y en lo económico de la UNASUR, la CELAC, son estructuras, el ASA, que es Sudamérica, África, y busca hacer todas esas alianzas de manera internacional porque sabía que si nosotros permitíamos que se diera el ALCA en América, no iba a disminuir la pobreza, sino iba a aumentar. Y todas esas estructuras económicas en las cuales ellos son poderosos, iba a hacer que nuestras empresas, nuestros agricultores, no iban a tener oportunidades. Ellos tienen mucha tecnología y eso iba a hacer que nosotros a lo interno no íbamos a poder producir casi nada. Yo fui directora general del Banco del ALBA en el año 2008 y ya para ese año se hablaba del Fondo ALBA Petrocaribe. Esa visión del Fondo ALBA Petrocaribe implicaba que los países que fueran pagando, eso no iba para PDVSA, sino que ese pago, o digamos para la República directamente, sino que ese pago se iba a administrar desde el Banco del ALBA para los proyectos que necesitaran esos países. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un país decía, necesito una escuela, y no era lo que dice, lo que está en el imaginario, lo que trataron de manejar los medios de comunicación tradicionales con una visión, digamos, de la Cuarta República. Aquí, que es que se les daba la plata para que ellos hicieran su escuela, sino que había un banco de proyectos dentro del Banco del ALBA. Se revisaba el terreno, se veía para cuántas personas iba a ser la escuela, en qué lugar se iba a hacer esa escuela, cómo iba a estar estructurada, qué se necesitaba, las cabillas, el cemento, o sea, qué se necesitaba para construir la escuela, por lo menos la parte, digamos, de la infraestructura de la escuela, y se daba el dinero en función de eso, tratando de buscar la mano de obra de esos países para la construcción de esa escuela. A partir de allí, evidentemente, no solamente hablamos del ALBA, sino que hablamos también de Petrocaribe, y se da una conjunción muy importante que, bueno, lo único que se les ocurre a ellos después de que creamos la UNASUR, por eso les decía, era toda una construcción a nivel internacional, era el gasoducto del sur, era la moneda del sur, era UNASUR, era Petrocaribe, era el ALBA, y luego se concretó especialmente y de una manera muy hermosa en la CELAC, en la creación de lo que era la CELAC. El presidente Chávez hablaba de una confederación de estados, que es lo que planteaba Simón Bolívar. Al regreso de la pausa, los ataques a la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América no se hacen esperar. Es toda esta estructura que se opone a ese sistema de dominación imperial y por eso somos una amenaza inusual y extraordinaria para ellos. Sucesivamente, los ataques se dirigen al presidente Hugo Chávez en 2002, Manuel Zelaya en Honduras en 2009, Rafael Correa en 2010 y Evo Morales en 2019. En el caso del presidente Nicolás Maduro, los ataques y acusaciones sin fundamento por parte de los acólitos del imperio se producen desde el primer día de su mandato. Desde entonces no han cesado, pero sus momentos más terribles son los de los años 2014 y 2017. Sí, ellos han hecho golpe con la policía, golpe parlamentario, golpe judicial. A nosotros nos han aplicado esas 198 formas del libro de Jim Char, que él lo llamó de la dictadura a la democracia. Mentira, es una estructura. Son 198 formas de tumbar un gobierno. Y aquí la aplicaron todas. Ahorita, la 198 de ese libro que ha causado cualquier cantidad de muertes es conformar un gobierno paralelo. No lo hicieron con Guaidó y no lo van a pretender hacer de nuevo. Dice que si todas las 197 fallaron, hay que montar un gobierno paralelo para ver si de esa forma, si logran la dominación
porque ellos también tienen todos los medios de comunicación, tienen blog, tienen troles cibernéticos, tienen todas unas redes sociales que usted llega un momento que cree esa mentira. Eso se llama semiótica de lo falso, la guerra cognitiva. Los están diciendo en sus planes desde el año 2015, 2016. El plan Freedom 2 es del 2016, que es el que se hizo público. El Freedom 1 no se ha hecho público todavía. Sin embargo, así como se han producido reveses en esa guerra cognitiva, también se han logrado rutilantes victorias a causa del esfuerzo, la constancia y la voluntad de los pueblos de nuestra América. De igual modo, los gobiernos del ALBA han logrado dar cumplimiento a metas estratégicas. Integración de programas sociales en educación, salud, vivienda y empleo. Medidas comunes para afrontar catástrofes naturales y emergencias sociales. Creación del Fondo de Emergencia Social. Integración física de los territorios. Defensa de la cultura latinoamericana y caribeña con particular respeto a las culturas autóctonas e indígenas. Integración de medidas de protección y defensa ambiental. Regulación y defensa de la propiedad intelectual de los pueblos autóctonos. Todo esto surge desde la idea de la multipolaridad y la pluriculturalidad, ¿no? Entonces surge desde el año 2001, nosotros tenemos en nuestro plan de la nación del 2001-2007 la propuesta de un mundo multipolar y pluricéntrico. No es algo nuevo, es algo que quizás lo estamos viendo materializado ahorita cuando vemos la fuerza que está asumiendo los BRICS a nivel internacional, pero es algo que se viene manejando desde hace mucho tiempo y que nuestro libertador Simón Bolívar lo venía planteando desde la Carta de Jamaica. Entonces, ¿qué hizo de alguna manera el comandante Chávez? Agarrar algunas ideas de nuestras raíces iniciales y decir, bueno, esto lo podemos traer a este momento, y por eso es que es el proyecto bolivariano. Y por eso también es que en los planes del Comando Sur, normalmente, contra Venezuela y contra los países de América Latina, uno ve que lo que quieren eliminar es el proyecto bolivariano. En el año 2003, cuando vino el paro petrolero, a nosotros nos llegaba petróleo de Irán, como lo hicieron ahorita. Como lo hicieron hace poco con todo el bloqueo que tuvimos, nos venía petróleo de Irán, ¿no? Nos venía productos, digamos, de hidrocarburos de Irán. Entonces, bueno, todo eso de alguna manera va reforzando lo que son esas relaciones. Por eso es que en algún momento también Irán entró como observador en el ALBA TCP. La primera feria internacional del ALBA fue en la República Islámica de Irán. Entonces, claro, nos unen sobre todo relaciones antiimperialistas, evidentemente que sí, pero sobre todo de solidaridad entre los pueblos. Eso es el ALBA, es una cultura de nosotros, una cultura del ser humano. La cooperación, sí, nosotros con el Petrosur, ¿cuánto nos apoyamos con el Petrosur y Petrocaribe a los pueblos que por triangulación, mira lo que pasaba, para que usted vea lo que es el ALCA y lo que es el ALBA. Con el ALCA, ellos no compraban el petróleo nosotros, lo llevaban al Tamar y de ahí se lo vendían a Haití, caro. Nosotros hicimos un convenio y nosotros le vendíamos directamente el petróleo de Haití. No les gustó. ¿Por qué? Porque ellos como intermediarios tenían su tajada. El lema creado por el propio pueblo que dice que un mundo mejor es posible se hace realidad y nos permite vislumbrar la esperanza de su construcción. Parafraseando al Libertador, constancia para tener patria, constancia para lograr un mundo mejor. Este es el momento del ALBA. El ALBA debe ser el núcleo de la internacional antifascista. Porque además, compañero, el ALBA no son los 10 gobiernos que la componen. El ALBA no son los gobiernos de la República de Nicaragua, de la República de Cuba, de la República Bolivariana de Venezuela, del Estado Plurinacional de Bolivia, de San Vicente y las Granadinas, de Dominica, Antigua y Barbuda, de San Cristóbal y Nieves, de Santa Lucía. El ALBA son los pueblos. Cuando los gobiernos se suman al ALBA es porque hay unos pueblos que quieren unirse y que quieren ser libres. Y van a estar aquí en Caracas el 14 para constituir ya definitivamente el Consejo de Movimientos Sociales del ALBA, que le dará a los pueblos un espacio formal para que propongan agenda, para que presionen a sus gobiernos, para que se genere esa tensión virtuosa entre los gobiernos y los pueblos. El ALBA cumple 20 años
20 años que fue fundado por los gigantes Fidel y Chávez, y el ALBA va a tener una gran cumbre y es oportunidad para hablar sobre el futuro de nuestra América y cómo las llamadas corrientes progresistas y las corrientes bolivarianas y revolucionarias tenemos que buscar puntos de encuentro para construir la independencia, la paz y la democracia en nuestro continente.